Buenas noches, disculpen el tráfico, estaba terrible, he volado. Así es que por favor, perdónenme esos 10 minutos, no, ha sido Buenas noches, no se preocupe, intencional. estábamos aquí esperando. Estamos preocupadas más bien porque pensamos que algo ha pasado, a lo mejor no hay clase, no nos han comunicado, decíamos, pero No, ya estamos ya. ay, gracias, ahorita voy a descargar el material, sino que el tráfico ha estado terrible. Un ratito, por favor. Calor, ya ni agua tomaré. Qué bárbaro, qué calor que hace. Un rato, por favor. Un rato, por favor, vamos a... Lima está hecho un caos. Yo trabajo por San Juan Macías y han cerrado la avenida Fawcett, han cerrado la avenida Quilca. Los autos no pasan. Ahí va a cargar. Ahí está cargando ya. Pasó, no quiere cargar el material. Ahí, muy bien. Muy bien, el tema del día de hoy está relacionado también a la familia. Tengo el material acá, pero no sé qué está pasando que no quiere cargar el chat. A ver, vamos a intentar por este lado. Con calma, mis, debe ser el internet. Y cuando uno está más apurada, peor. Ahorita. Ay, Dios. A ver, vamos a encontrar aquí. Quiere cargar el WhatsApp. Perdónenme, chicas, pero de verdad no sé qué ha pasado el día de hoy con el internet. Quiere cargar en mi WhatsApp. Abriendo a ver por Firefox, Firefox. Ah,
Increíble que no pueda cargar el WhatsApp. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo he trabajado y lo tengo archivado en el WhatsApp. Ahí está, ya abrió. A veces suceden cosas no previstas. Van a disculpar. ¿Se puede observar? Sí, sí se observa. Ya, muy bien. Observa. Más gracias, gracias. Ya, me van a disculpar el, el no peinado de nada de corrido. Qué bárbaro. Y encima la máquina. Muy bien, buenas noches. Disculpe Rocío, disculpe Rita, Rosalinda, Marina, Isaida, Martita, María, Bexabe, Rosita, Aide, Olguita, Aida, Rebeca, Connie, Elizabeth, Norma, Mariluz. Creo nuevamente lo estoy volviendo a repetir. Gracias por la espera. A veces hay situaciones no previstas que escapan de verdad de mi mano porque el tráfico ha estado terrible. No pensé que iban a cerrar Fose. Llego acá y no abre el WhatsApp. Increíble. Ya, muy bien. Esta noche vamos a continuar con nuestro lindo curso Familia, Escuela y Comunidad para las alumnas del 10.º ciclo Promoción 2025. De todas maneras, siempre hay que agradecerle al Papa Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a reencontrar a través de la virtualidad y por un día más de vida. Quizás tengamos aflicciones, necesidades, como en toda familia o como en toda persona, pero cuando ponemos nuestra confianza en nuestro Creador, las cosas fluyen, fluyen de manera muy, ¿cómo podemos decir? De manera muy positiva, ¿no? Sabemos que son negativas las situaciones, pero con Dios todo se hace positivo. Vamos a decirle, por eso te agradezco, Señor, por mi familia y por tu presencia en mi hogar. Gracias por el pan que me das todos los días, que nunca me falta en la mesa, por tu paz y amor y sabiduría que día a día nos das. Bendícenos, Señor, y líbranos de todo mal y peligro hoy y siempre. Amén. Esta oración está hecha para cada una de las familias suyas, ¿ya? Entonces vamos a ver este tema de familia. Familia es un sinónimo también de sicu, que es un conjunto de personas unidas por un vínculo jurídico de consanguinidad o afinidad, ¿no? Es un término casi jurídico que utilizan los abogados. Entonces, este sicu significa para esta situación jurídica el conjunto de personas unidas por vínculo jurídico o consanguinidad o afinidad. El mecineo, que también es otro nombre jurídico, es un conjunto de dos o más individuos que viven ligados entre sí por un vínculo colectivo, recíproco, indivisible, de matrimonio, de parentesco, de afinidad, que contribuyen a formar una familia en una sociedad. ¿Y qué es la familia? Todos sabemos qué es la familia por los estudios que hemos tenido previos a estos, ¿no? Desde la primaria, la secundaria, nos han tenido con el tema de la familia, que ha ido variando la conformación de la familia, es cierto, pero finalmente la familia siempre, casi siempre, hoy en día, está formada por papá, por mamá y los hijos, ¿no? Miramos ello y decimos, esta es una familia. Todos ellos viven bajo un mismo techo, bajo un mismo hogar y comparten muchas situaciones juntos, ¿no? Comparten inclusive derechos y están sujetos a derechos, a obligaciones que tienen que cumplir con su nación, con su comunidad. Y juntos, en familia, a través del apoyo, logran grandes objetivos, ¿no? Entonces, eso es la familia para el común denominador. Papá, mamá, hijos en un solo techo, con los mismos objetivos, con obligaciones, con derechos también que el Estado les proporciona. Etapas de la formación de la familia. ¿Cómo se han ido formando la familia a lo largo de la humanidad? La humanidad, desde que se dice que fue evolucionado a través del mono, dice que ha pasado diferentes etapas o fases de desarrollo social
para tener mejores condiciones o calidad de vida en la actualidad, ¿no? Desde las familias que andaban en tribus, en familias nómadas, hasta la que hoy mira una tele de 70 o 80 pulgadas, ¿verdad? Entonces, ha ido cambiando a lo largo de la historia. ¿Y qué es una horda? Horda era un término de un conjunto de personas nómades que andaban de sitio en sitio, de lugar en lugar, buscando dónde cobijarse, ¿no? No había tanto esa definición de papá, mamá e hijos, ¿no? Era un grupo de personas que convivían bajo una misma norma, pero que eran caminantes, ¿ya? Y las familias, pasando el tiempo, se fue formando las familias, pero las familias también fueron pasando por procesos. Antes se decía endogamia, o sea, había familias endogámicas, había familias exogámicas, poliandria, poligamia, y también se le denominó gens al grupo de personas con una misma consanguinidad que formaban una pequeña familia, las patrias, que también eran pequeñas familias, pero de la época romana, las tribus, ¿no? Por ejemplo, las de África, las de nuestro recóndito en la Amazonía, y luego Estado, ¿no? Se van así formando las familias a lo largo de la historia. Pero, ¿qué es la endogamia? ¿Qué era la endogamia? ¿Qué tipo de familia era esta? Esta, no sé si han escuchado alguna vez que se casan entre parientes para no perder la raza, para no perder sus herencias, para no perder Sí, sus propiedades, definitivamente. ¿verdad? No sé si lo han escuchado alguna vez o lo han visto, quizás todavía existen. Yo tenía una compañerita hace 2, 3 años ecuatoriana que trabajaba aquí como docente en el Perú y que tenía los mismos apellidos. Y entonces yo le pregunto el por qué y me dice, no, es que se casaron entre primos hermanos. Y así había este pueblo en Ecuador, en un pedazo de Ecuador, en un espacio de Ecuador, que esta familia solamente, o sea, estos miembros solamente se casaban entre ellos. Entonces, hay todavía en algunos lugares. Entonces, la endogamia es una forma de reproducción en que los progenitores comparten parientes entre sí en un periodo de aproximadamente de 4 a 6 generaciones. Esta familia Rodríguez tiene hijos, la familia del hermano Rodríguez tiene otro hijo y comparten los hijos para seguir procreando en la misma familia. Entonces, ¿quiénes hicieron más, o sea, quiénes hicieron o formaron más este tipo de familias endogámicas? Los monarcas, los reyes muy antiguos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de seguir engrandeciendo su nación. Porque si eran familiares no peleaban, entonces podían obtener mayores riquezas, mayores territorios. O si eran familiares no perdían el color de la piel, no perdían sus atributos como reyes. Entonces, estas familias se han ido manteniendo, se fueron manteniendo de 4 a 6 generaciones, pero cuentan algunos casos que al casarse entre parientes, los genes no trabajan como las personas que son monogámicas, ¿no? Sino que van afectando en las facciones del rostro, en las facciones de los brazos más colgados, las caritas más alargadas, ¿no? Dicen. Lo he visto, lo he tratado de buscar y sí he visto en una monarquía, pero en la actualidad no sé si existirá todavía estas familias endogámicas, o sea, así como tal. Es un poco terrorífico, ¿no? Profesora, disculpe, y se podría, no sé, hay personas que actualmente se casan entre primos, ¿estarían considerados dentro de la endogamia? Ah, O no sé, no, no es por lo que quieren agrandar la familia ni nada, sino porque simplemente, pues, por gusto o porque se enamoraron y estaría considerado dentro de la endogamia, ¿no? no creo porque aquí dice, ¿no? Estas se mantienen de generación en generación hasta por cuarta vez o sexta vez. En estos casos de primos lo hacen de manera pues muy lejana, ¿no? No lo hacen por mantener ¿cómo decir? Mantener la sangre, ¿no?
Si no lo hacen pasan muchas generaciones, se casan con distintas personas y estas familias son distintas y han nacido estos hermanos en estos primos en familias distintas, se conocen y se juntan, pero no viene, o sea, del mismo árbol genealógico, ¿no? Sino vienen de familias distintas. Yo he escuchado, yo he visto, mi papá me contó, y yo también los conozco, por ejemplo, eh, primos hermanos que se casaron hace algunos años, y los hijos de estos primos hermanos, así es, pues, los primos hermanos se casan estos primos hermanos tienen un hijo y los otros primos hermanos tienen una hija y se juntan. Nuevamente vuelven a hacer lo que los papás hicieron. Entonces, yo creo que no creo que lo hayan hecho por mantener la sangre, ¿no? Simplemente porque se enamoraron o fue coincidencia de la vida. Pero para que suceda esto, ellos tuvieron antes otras familias, ¿no? Y esas familias fueron distintas. Coincidentemente, en esta generación se casaron entre primos hermanos, vino la otra generación, se casaron entre primos hermanos, pero no vienen de una misma raíz genealógica. En cambio, esta endogamia sí, es de una misma raíz genealógica. Y si van pasando las generaciones, van pasando tercera, cuarta, quinta, sexta generación y vuelven y siguen cometiendo lo mismo, es donde se va, dice, deformando la contextura, se va deformando los rostros, los brazos, ¿no? Es lo que se dice en la lectura que hay en internet, ¿no? Y la exogamia ya es diferente, ya no es como esta de aquí. La exogamia ya es familias distintas, pero crean un hijo, pues, de apellidos distintos, ¿no? Es decir, contraen matrimonio o tienen relaciones sexuales entre personas de ascendencias distintas o procedentes de distintos grupos sociales o comunidades, ¿no? Los afroamericanos con los mestizos, los chinos con los latinos, no sé, los americanos con los chinos, ¿no? Y imagínense cómo es la combinación. Muy, muy bonitos. Un chino con un americano, una chinita blanca y rubia, ¿no? Entonces, a eso le llamamos exogamia. Cuando leí esto de endogamia me dio un poco de terror, ¿no? Y además dice la Biblia, no sé quién es quién pueda, a quien lea más la Biblia o quien pertenezca a la religión, a la religión protestante o la religión cristiana, dicen que son los que leen más, ¿no? Por mi misma práctica, por lo que yo he vivido. Dicen que las primeras generaciones de Adán y Eva tuvieron sus hijos Caín y Abel, y para poder eh, para que se habite la tierra, tuvieron que casarse entre hermanos, entre primos, y es así como se va poblando el universo, ¿no? Se va poblando el mundo. Eso se dice y está escrito en la Biblia. Así como hay exogamia, también tenemos la poliandria, que no es muy habitual, ¿no? Pero sí se han registrado algunos casos en las etnias de China y Tibet donde una mujer se casa con dos varones. ¿Para qué? Con el fin de que ella pueda ser protegida. O donde existen demasiados varones y pocas mujeres. Entonces se decide hacer este tipo de convivencia, ¿no? No es habitual, es muy difícil verlo, pero dice que existe en algunas etnias. Todavía se acostumbra a realizar este tipo de matrimonios. Imagínense, nosotros poliándricas. Se mueren nuestros esposos, ¿no? Se mueren nuestros padres, ¿qué? Porque nuestras costumbres son distintas. Y la poligamia ya también es un tipo de matrimonio en que una persona puede desposar a varias otras al mismo tiempo. Ya no es como la poliandria, sino el hombre que se casa con dos, tres, cuatro mujeres. ¿Y dónde se ve más? En Arabia Saudita, ¿no? En el Oriente. Por ejemplo, decía aquí, ¿no? En el Islam la poligamia está permitida bajo ciertas condiciones, pero no es una práctica obligatoria, o sea, se puede dar, pero no es obligatorio. Según la ley islámica, un hombre puede casarse hasta con cuatro mujeres, siempre que mantenga con ellas un trato justo. Si yo tengo la capacidad económica de mantener a cuatro o cinco, me caso, sin ningún problema, ¿no?
pero tengo que tratar de ser justo con cada una de ellas. No es casarse por casar. Y lo he visto en varios reportajes. Dice, aunque la poligamia es legal en muchos países de mayoría musulmana, los musulmanes como Arabia Saudita, Egipto y Pakistán, las leyes varían según el contexto cultural, social y legal de cada país. En algunos lugares la poligamia es una práctica común, mientras que en otros, aunque esté permitida por la ley, es rara debido a cambios en la percepción social y económica, ¿no? No es bien visto ser un hombre poligámico, y más aún cuando no tiene ni siquiera dinero. No, para mantener a dos está que sufre, imagínense con tres. En América Latina, por ejemplo, nosotras. Pero sí existe o no existe la poligamia, por ejemplo, en el Perú. ¿Existe o no existe? Sí, sí existe, mis. Sí existe, Mm. mis. Claro que algunos incluso, o sea, existe, pero he visto casos que, por ejemplo, hombres que se casan, puede ser aquí en Tacna con una y se van a otro sitio y se casan con otra y después el viaje, que no sé qué, pero están casados pues ya 2 o 3 veces, ¿no? A Y ver, ¿por qué nadie no le sabe. pintamos, le cambiamos la figura, profesora? ¿Por qué no, como dice usted, ¿no? O sea, lo que se dice que un hombre puede tener hasta 4 mujeres, pero la cosa es de mantenerlas a todas en un buen estado físico, emocional. Ah, ¿por qué no cambiaríamos? ¿Por qué no las mujeres podemos tener 4 esposos, pero que también nos mantengan así en muy buenas condiciones económicas, ¿sí o no, profesora? No, la Eso mujer no va a tendría que cuidar a gustarse, los ¿no? cuatro, Rocío. No, ellos son los que tienen que cuidar en este caso a la mujer. Ah, Miss, claro, está buenas bien. noches. Miss, pero esto del matrimonio, bueno, aquí en el Perú está permitido, o sea, No, todos que tenga varias familias, ¿no? Pero me no, case con uno, pero los demás sería convivencia, no sería ya no, eso es engaño. casarse, porque ya aparece ya pues en una partida, ¿no? Dentro Mm, del registro civil. Ahora, Claro, Miss, de pero repente quizás no, sea con otro nombre. mm, Bueno, ahí sí podría ser. ujú. Miss, no está permitido, pero lo hacen en otros pueblitos. Los hacen en los pueblitos alejados, que ahí casi no ni se enteran. Que tienen O dos o sea, ajá, tres y saben sí, que sí. tiene, y la mujer sabe que tiene otra pareja adicional a ella. O sea, que No, no, convive. no, no, le digo en el caso de que cuando se casan, lo hacen en pueblitos pues lejanos. Y el hombre que es astuto lo hace así, bueno, pues nadie se entera. Claro, Y eso como le después, dice. nomás, pasan los tiempos, ya se Claro, descubre, ¿no? claro, ya es engaño, ¿no? Y me caso aquí, me peleo y me voy a no sé a qué parte del Perú y convivo con alguien. Oh, y miento, sí, ya me divorcié. No, no te preocupes, no tengo nada. Y regresa de allá nuevamente y vuelve a disculparse del esposo original y vive con ella. Después dice, no, he encontrado un trabajo en las minas. Y nuevamente se va a la convivencia. Y eso lo he visto en los colegios, en las escuelas, que le han hecho a varias mujeres lo mismo. Rita. Rita, buenas noches. No puedo prender mi cama, esta madura. Dime. Rita, yo he visto acá en la selva, acá en las comunidades nativas, sí, mi cita, hay un, como dice el jefe que digamos que le dice, sí Ya. tienen 7 mujeres y ese caso y acá o será por falta de la ignorancia, pero las mujeres son felices, mi cita, con un solo hombre. Así, todavía en, Sí, sí, en sí, nuestras justo mi comunidades cita, nativas. mi hija tenía su, digamos, su proyecto social en una comunidad de acá que es Pampamichi. Ya. Ahí nos hemos enterado que el señor tenía 7 mujeres. Ah, Y normal, acá como yo le digo, aceptan. las nativitas, feliz con el hombre. Dios mío, qué terror, ¿no? O sea, Sí, a mí me parece, como dice ahí, de qué estás tratando y eso que he visto esta semana, mi cita. ay, miren, chicas, estos todavía existen en las No, y comunidades ni siquiera nativas. se pelea entre mujeres, ahí feliz atendiéndole al hombre, como se dice. ¿Y cuántos hijos habrán ahí? ¿Cuántos, mis no? Porque Claro, y seguimos en el retraso, ¿no? Porque sí, mi cita, nacen esa y es mi nacen y los niños están pobres, pobres en alimento, pobres en educación, pobres en todo, porque no creo que el jefe de la tribu, Que todos conviven, Miss, ¿no? Ni siquiera está por acá, por ahí, no, que todos conviven, todos ahí. claro, Eso es lo más, se sí, podría pues. decir, lo más A ver, complicado, Bex, ¿no? Todos están juntos. a ver, Mis hagan buenas noches. catarsis, chicas. Buenas noches con todas, mis buenas Habla, noches. Bex.
Lo que usted estaba hablando hace un momento, ¿no? Que en la Biblia menciona, ¿no? Cuando fue el inicio de la creación, con respecto a Adán y Eva, ¿no? Sus hijos, sí es verdad, ¿no? Lo que usted ha dicho es verdad. Pero luego, pasado en tiempo, ya en la Biblia, en el libro de Levítico, capítulo 18, habla sobre actos de inmoralidad prohibidos, ¿no? En Ujú. el capítulo 18 y del 6 en adelante, ¿no? Y ahí inclusive especifica que no se llegará ningún varón, o sea, ningún hombre, a una parienta próxima alguna. Y aquí Bueno, inclusive detalla, como por ejemplo, que el padre con la hija, entre hermanos, ¿no? Ninguna familia podría volver a formar un hogar o tener algún tipo de relación. Entonces, estas prohibiciones, ¿no? Lo mencionan justamente en el libro de Levítico. Dentro de ellos también está eh, algunas, ¿por qué? Porque Dios prohibió eso porque en un inicio sí, porque no había con quién ajá, poblar, ¿no? Ahí sí fue, pero luego después ya él mismo, ¿no? Dios que permitió, hace este tipo de prohibiciones. Entonces, claro, sí es verdad, entonces, pero también viene aquí, como quien dice, eh, unas normas, ¿no? Que Dios da claro. para que nosotros también podamos evitar, ¿no? Entonces, cualquier persona que de repente diga, no, sí, porque sucedió, pero acá también dice, ¿no? Que ya lo había Claro, prohibido en su tiempo. muy bien. Exacto. Claro, y la Biblia es un libro muy sagrado que debemos de obedecer y todo está en la Biblia. Y hay uno de los mandamientos que dice, no desearás a la mujer de tu prójimo, ¿no? No desearás actos impuros. Entonces, estas cosas, estos tipos de familia han ido pasando a lo largo de la humanidad y se continúa hasta el momento. Pero lo más triste cuando ya me pongo a analizar y digo, por ejemplo, este jefe de la tribu con 7 esposas, con hijos y hijos, hacen que estas criaturas que llegan al mundo sigan viviendo en un estado de pobreza, en un estado de ignorancia, porque este jefe de la tribu no puede mantener a tantos niños como debería ser. Y entonces se continúa con las mismas tradiciones y costumbres pensando que es normal, ¿no? Y sigue el pueblo, este, me imagino, ¿no? El pueblo atrasado, ¿no? Y siempre sembrando y cosechando para poder sobrevivir. Entonces, hay cosas que no están, no deberían estar permitidos en la actualidad. Más aún, en nuestras escuelas tenemos este tipo de papás poligámicos, ¿no? No tienen vergüenza alguna. Están casados, pero mantienen convivencia con otra persona. Yo tengo el caso de una mamá, mire, una madre de familia tenía a la mejor amiga, se hicieron muy amigas en el aula y el hombre de esta mamá, el esposo de esta señora tenía un auto. Entonces, como eran comité de aula, ahí viajaban las dos, las tres, no sé cuántas en el auto y el hombre les llevaba de aquí para allá. Al final, el hombre se sale metiendo con una de las amigas de la esposa, ¿no? De este varón. Se sale metiendo con ella y no tuvo mayor vergüenza, ya era casado, no tuvo mayor vergüenza el siguiente año de venir ya con la que se metió a matricular a la hija de esa con la que se metió y olvidándose del hijo que tenía con la señora. Y convivieron y luego pidió el divorcio y la mujer le dio despechada y se volvió a casar con la amiga. Pero como esas cosas que se hacen mal no funcionan, la mujer lo dejó por otro y se fue a España con otra persona. Y el hombre quedó llorando triste y solo, recurriendo nuevamente a la señora a buscar a sus hijos. Entonces, este tipo de vida poligámica no es aceptable, ¿no? Más aún se ven ahora en las escuelas. Ahora, vamos a ver la evolución histórica de la familia. Las familias fueron evolucionando de esta manera, ¿no? Primero, consanguíneas, ¿no? Fue la que superó las relaciones de la vida sexual promiscua, excluyendo las relaciones entre padre e hijo por respetar el verdadero régimen de consanguinidad y de filiación o vínculo familiar. Esto lo podríamos relacionar con las familias endogámicas, ¿no? Familias consanguíneas de la misma sangre.
¿no? No importó si era su hijo, si era su padre o era su madre. Ellos querían mantener la raza. Familias punulúas prohibía la relación sexual entre los hermanos, ya lo que nos dice nuestra compañera Bexabe, ¿no? Ya se prohibía de tener una pareja del mismo gens o del mismo grupo o de la misma tribu. Solo se permitía el matrimonio, las uniones entre los hermanos de un gens y de otro gens, es decir, de otra tribu distinta a la de ellos. Esos son las familias punulúas. Punalúa. En la actualidad, estas familias punalúa se han ido mejorando, ¿no? Y lo que tenemos hoy en día es que las familias de familias distintas forman una nueva familia, ¿no? Es la que ha ido trascendiendo a lo largo de la historia en la actualidad. Pero así como ha habido a lo largo de la historia diferentes tipos de familia, también nosotros tenemos nuestra propia historia de la familia en el Perú. Por ejemplo, en la etapa pre-inca, la conformación de la familia en el matrimonio, que en un inicio eran ritos ceremoniales ante un jefe de la tribu, del Ayllu, era considerada la cédula básica de esta sociedad, ¿no? Entonces, existía ya familias en la etapa pre-inca, pero esas familias no eran con 5 o 6 esposas como las que hemos visto, sino eran un hombre y una mujer solamente para conformar el ayu, que era la cédula básica de la sociedad incaica. En la etapa incaica, de la misma manera, la familia se siguió conservando monogámica, ¿no? Hombre y mujer con sus propios hijos, una, formando un ayu, pero los que sí tenían el privilegio de poder tener una pareja adicional, una esposa adicional, eran los que eran los gobernantes, los incas, ¿no? Ellos sí podían practicar la poligamia, imagínense. En la colonia ya no, pues ya no podía haber familias poligámicas, ni el Inca ya dejó de ser la estrella principal de la película, ¿no? Porque llegan los españoles con el catolicismo, ya no se permite ese tipo de familias. Entonces el matrimonio fue considerado el pilar fundamental de la colonia, hombre y mujer con sus determinados hijos, ¿no? Y eran casados por iglesia y había un estado que reconocía algunos derechos. Dice, ¿no? Donde solamente los nacidos en el matrimonio eran los reconocidos legalmente. Ahí es donde se conoce el término de bastardos, ¿no? No sé qué otros términos feísimos hay para estos niños que no están dentro del matrimonio. Los recogidos no eran considerados para recibir algún, ¿cómo se podría decir? Algunas herencias, ¿no? Que le correspondían a la esposa que sí, pues era casada. En la República, la conformación de la familia en el matrimonio, que en un inicio eran ritos ceremoniales ante el jefe de una tribu del Ayllu, que era que formaba la cédula básica de la sociedad. En la República, la familia seguía siendo monogámica, ¿ya? Para que se considere como tal, había un rito ceremonial que era el matrimonio. Pero no solamente el rito ceremonial del matrimonio, sino también un rito ceremonial que lo que hoy conocemos frente a un alcalde o frente a una autoridad edilicia que los casa sin tener alguna religión alguna, ¿no? Solamente se casaba o se aumentó eso del casamiento civil. Hasta aquí entonces hasta aquí ya más o menos tenemos algunas ideas de cómo se fue formando las familias a lo largo de nuestra historia. Pero a partir de la colonia, recuerden, ya las familias tenían derechos fundamentales que la sociedad les entregaba o les daba. Pero hoy en la actualidad nosotros tenemos una constitución política vigente que es la de 1993, que fue promulgada el 29 de diciembre de ese año y entra en vigencia el 31 de diciembre.
En nuestra Constitución Política, en el capítulo 2, en el título Los derechos sociales y económicos, tenemos en el artículo 4 protección a la familia y promoción del matrimonio. Promoción del matrimonio, chicas. Realmente hoy en día está la Constitución ahí bien bonita en la letra, pero se está promocionando el matrimonio. Lo que mayormente se está observando es el de la convivencia, como le dicen ahora, la unión libre y no sé qué otros términos existen. En este artículo 4 señala que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situaciones de abandono. No solamente al niño, adolescente, madre y anciano, sino que también se protege a la familia y se promueve el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. La forma del matrimonio y las causas de separación y la disolución son regulados por la ley, ¿no? Es decir, hay un matrimonio ya bajo leyes, casados por civil, por religioso, constituidos, pero a lo largo del tiempo se han dado cuenta que esto ya no funciona. Entonces hay una causal de separación posiblemente, pero esta causal de separación debe ser disuelta o regulada por las leyes. Pero hoy en día no es así, ¿verdad? Hoy en día se casan, se pelean y ya ni acuden a las leyes. Cada una hace su vida a su manera. Mientras la mujer o el varón no haga una pensión, una denuncia por pensión de alimentos y todo lo demás, recién la ley va a actuar. Pero antes, antiguamente, no era así. Se separaban las parejas y lo primero que iban es hacer y regularizar sus papeles para un divorcio y tener los documentos para sentirse nuevamente libres. ¿Cuántos padres de familia hoy en la actualidad están separados, pero casados? Siguen casados por la eternidad, pero están separados. ¿Conocen estos casos? Me imagino que sí. En sus escuelas, en sus propias familias, en sus propias experiencias, quizás. Por ejemplo, tengo familiares que se han divorciado, o sea, se han separado, pero siguen casados y cada uno en un país distinto, haciendo una vida ya distinta y casándose nuevamente en otra nación, ¿no? No sucede. Y el artículo 5 también nos habla sobre la familia, ¿no? Sobre el concubinato. La unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. Es el concubinato. No es el matrimonio, ¿no? Mi concubina, mi concubino. No, es la unión libre de un hombre y una mujer para formar un hogar, ¿no? Pero este concubinato está sujeto, dice, a los bienes, ¿no? Porque ambos tienen bienes y esos bienes eh, son para ambos, salvo que se haga este término de separación de bienes, ¿no? Se casan con separación de bienes o viven o se van al abogado para que se respete cuando se disuelva posiblemente o crean ellos, puedan realizar la separación de bienes. Cada uno se va con lo que hizo, con lo que tiene. Maestra, buenas noches, compañeras, buenas noches. Maestra, estaba escuchando su clase, ¿no? Muy importante. Maestras, quería intervenir también sobre el concubinato, dice, ¿no, maestra? Aquí, tengo un tío que tiene su esposa, que viven juntos y aparte tiene otra esposa, no, o sea, dos esposas tiene en la misma casa y mi tío ha hecho una casa tremenda. Y en esa casa mi tío lo ha dividido. Ahora con la mujer que estaba casado, se han separado y se han dividido los bienes por iguales. Y la casa lo han dividido de mitad, pues, mitad para la mujer y mitad para mi tío, ¿no? Entonces, las dos familias, o sea, los dos viven en la misma casa dividida. Ya la mujer también ya consiguió su pareja, mi tío tiene otra pareja y viven pues casi en el mismo hogar, no dividido por una pared, no, nada más. Y viven tranquilos, viven felices. Y eso sería el tema de concubinato, ¿no, maestra?
Ay, señor, yo he visto, pero cada cosa que vemos, ¿no? Hoy día he tenido reunión general de APAFA con los padres de familia y le digo, ya son 26 años en magisterio y a veces ustedes dicen, esta profesora habla por gusto". No, no se habla por gusto, son 26 años de experiencia y que se ve pues de todo, ¿no? Tanto en las familias como en nuestros niños. Y cuando nosotros le decimos que esto está pasando posiblemente con su niño, hay signos de alarma, llévenlo al psicólogo, no porque esté mal, sino para que nos indique y nos enseñen qué podríamos hacer para mejorar. Entonces ustedes tienen que ser obedientes, porque igual que los médicos tenemos también cierta experiencia. Entonces es lo mismo, cuando vemos en las escuelas estos tipos de familia, ¿no? Donde papá y mamá se separan y mamá se queda con el hombre vive en el primer piso y mamá vive en el segundo y tercer piso con sus niños, pero qué suerte tuvo mamá, se encontró a una nueva pareja y trae a vivir a la nueva pareja en la misma casa que hicieron papá y mamá, ¿no? El primer matrimonio. Sucede. ¿Y qué hace el niño? El niño vive confundido porque tiene dos papás en una misma casa. Entonces, hay veces los adultos no pensamos en el daño emocional que causamos a nuestros hijos, ¿no? Claro, maestra, eso es cierto, ¿no? Porque ellos son los que captan, absorben todo lo bien y el mal de los padres, ¿no? El comportamiento de ellos. Ujú. Sí, Claro, pues, eso sí tiene razón. Sí, pues claro. maestra. Ajá. Y los niños crecen abusando de su habilidad, porque saben que si llora con fuerza y grita, se hacen víctimas, papá del primer piso sube a gritar a mamá que ya está con la nueva pareja. Claro. Y viceversa, ¿no? Gritan abajo los niños con el papá y la mamá baja, ¿por qué? Y el niño sube a mamá. Entonces está en ese trance el niño, ¿no? Lo que le conviene. Y así salen del hogar cuando se hacen jóvenes adultos. Son personas convenidas, saben manipular. Entonces, eso se ve en la realidad, en la práctica, ¿no? En las escuelas. Miren a todo lo que nos tenemos que ir enfrentando cuando ustedes tengan sus aulas, trabajen en los colegios, más que todo en los colegios grandes nacionales, se ven todos estos tipos de casos. En los particulares son pequeños, quizás no son muy notorios, ¿no? En el artículo 6 dice Política Nacional de Población, Paternidad y Maternidad Responsable e Igualdad de los Hijos. Dice, la Política Nacional de Población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsable. Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. Ustedes, mira, dice que la política nacional, o sea, el Estado tiene el objetivo de difundir la paternidad y maternidad responsable. Ustedes ven en los medios de comunicación este tipo de eslogan, estos tipos de comunicaciones de maternidad responsable, ya no se ve, ¿verdad? No hay. ¿Dónde se hacen las campañas? En los centros de salud, pero no se difunden en los medios masivos como la radio, la televisión, ¿no? Deberían haber, no sé, spots publicitarios donde enseñen al joven o haya, secuencias educativas donde enseñen al joven, a la jovencita que ya está en etapa de procreación para que puedan cuidarse, para que puedan traer a los hijos que sí se desea, para traer a los hijos que sí se va a poder cuidar. Dígame, no veo los nombres. Marta, Buenas noches, profesora. Buenas noches, Ita. compañeros. Sí, algo que tuve una experiencia cuando trabajaba en inicial, ¿no? Que parece que los papás se habían separado, Ya. pero el niño lo traían al colegio junto, ¿no? Entonces el niño siempre llegaba al colegio, juntos, pero en una de esas salidas parece que vinieron ambos con sus parejas. Entonces fue una situación incómoda para ellos y bueno, yo estaba de observadora porque yo lo despedí al niño y él jaló, un niño de 4 años, jaló a su mamá de la mano, que estaba con su otra pareja, y jaló a su papá de la mano y se agarró él, ¿no? Como familia, porque el niño le es difícil comprender todo esto que está pasando, ¿no? Él quiere su mamá y su papá como lo tienen los otros niños, ¿no? Y a veces como adultos, pues actuamos sin pensar en cuánto le puede afectar a los pequeños. Eso sería todo, mi. Muy bien, Aide.
Ahí te creo que era. Ya, muy bien, vamos a continuar. Entonces dice, ¿no? Esta difusión, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuada y el acceso a los medios que no afecten la vida o la salud. Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la afiliación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad. Entonces, este capítulo 2 nos habla solamente o casi directamente el tema de familia, ¿ya? Está en la Constitución Política del Perú, proteger a la familia. Entonces, nosotras como docentes, como institución educativa, tenemos que protegerlas. No tenemos, como dice aquí, estamos totalmente prohibidas de estar marginando a los padres porque no son casados o porque conviven o no los podemos señalar con el dedo. ¿No? Entonces tenemos que cuidar mucho su privacidad, respetar mucho sus creencias, respetar mucho su credo, respetar incluso sus costumbres, ahora que han venido de otros países, ¿no? Hoy día en la reunión, por ejemplo, una madre venezolana dijo, y nos están cobrando a PAFA y están pidiendo materiales para que los niños y que las maestras y un padre y una madre peruana le dijo, porque si no sabes o porque algo así era. Creo que tú no sabes que los peruanos aquí pagamos todo y la educación nos cuesta. Y le responde a la mamá venezolana. Entonces, esta mamá venezolana pues viene de un país donde todo se les daba, tenía muchos beneficios y les cuesta acostumbrarse a nuestra sociedad peruana, donde sabemos que el cobro de APAFA es irrisorio y que muchas veces no cubre las necesidades de una escuela. Entonces, las familias peruanas lo que hacemos es, los maestros que hacemos a estas familias, las familias peruanas, es motivarlos para que nos apoyen, nos ayuden. Y las escuelas existen y sobreexisten gracias al apoyo permanente de los padres de familia, si no las escuelas se cayeran. Entonces, algunas familias venezolanas no saben ello, ¿no? Pero no fue un tema de confrontación, tuve que calmar las aguas y explicarles y conversarles, ¿no? Que era importante que ellos participen porque gracias a ustedes, a su esfuerzo, la escuela se puede mantener como está. ¿No? Y en vez de discutir, se calmaron las aguas y pudimos nuevamente llegar a otros acuerdos. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando tratemos el tema de familia en nuestras escuelas. Y eso me gustó y por eso lo copié. Miren. La evolución del derecho de familia ha demarcado la amplitud de su jurisdicción. En un inicio se permitía contraer nupcias con personas de tu misma familia o poder tener más de una esposa, hecho que ha ido cambiando con el pasar del tiempo y enmarcado en las normas actuales, como es el caso del Código Civil peruano en 1984, donde lo define como una unión entre un varón y una mujer. Así también prohíbe que el casado contraiga matrimonio bajo pena privativa de la libertad, de acuerdo al artículo 139 del Código Penal. A pesar que el Código Civil vigente ha modificado ciertos puntos sobre el tema del matrimonio, hay un tema que aún queda por abordar, pues si bien estipula como matrimonio la unión entre un varón y una mujer, actualmente, miren, actualmente podemos observar una realidad creciente y distinta, que a muchos les parece horrible, que no debería ser, donde personas del mismo sexo luchan por ser considerados dentro de ese marco normativo proponiendo un matrimonio igualitario, hecho que ya podemos apreciar en otras legislaciones, como es el caso de Argentina, Uruguay, Brasil y algunos países europeos que ya han aceptado la unión civil entre personas del mismo sexo. Y estas personas del mismo sexo también sienten el derecho de tener una familia, ¿no? Algunos adoptan y la ley los permite en sus países. Y dicen ahí, no sabría decir a ciencia cierta, que incluso en países ya muy avanzados están haciendo que los hombres puedan procrear, ¿no? Cómo se ha ido desvirtuando este tema de la familia a lo largo de los tiempos, ¿no? Entonces, chicas, esto de aquí, de personas del mismo sexo que están buscando tener los mismos derechos, se van a ir
dando de menor a mayor en el paso de los tiempos, en el paso de los años. Y es a ustedes a quien les va a tocar lidiar esta situación. Les comento, yo iba camino a una reunión y se me dio el antojo de comer ceviche. Me senté en ese lugar, era una tiendita pequeña, y había una pareja con tres niños, una niña digamos de 10, otra de 6 y un niño de 4, más o menos es la edad. Cuando yo los vi normal la situación, no me di cuenta, pero cuando uno de ellos se paró y dijo, voy a ir a comprar gaseosa, mi amor, ¿puedo ir a comprar? Entonces me di cuenta que era una voz de mujer, pero tipo varonil, que intentaba ser varonil. Y ella le manda a comprar la gaseosa y él regresa con la gaseosa. Y él es el que pide, o ella es el que pide el ceviche, los ceviches y les entrega en la mesa, ¿no? La mamá, la que asume el papel de mujer, se coge el primer plato y sus niños están que los miran. Ya te va a llegar, ya te van a entregar, ya te van a entregar. El que asume el papel del varón, vuelve a pararse porque fue a pedir vasos. Y la niñita, el niño de 4 dice, mi papá, ¿dónde se fue mi papá, mi papá? Yo digo mi papá y me dio un dolor en el corazón porque dije, pobre criatura, ¿por qué la confunde? ¿Por qué lo confunde? Si era una mujer y ni siquiera seguro sería, no sé, parecido a la figura, el que parecía, que hacía de hombre, ni siquiera se parecería a su papá porque los niños eran morenos y esta que asumía la figura de papá era blanca. O sea, fue triste, me puse tan mal, entonces ahí nomás empezó la pelea entre ellos dos, porque la mujer le dice a él, ¿no? Oye, ya pues habla, siquiera conversa. ¿Qué quieres que te hable? Si más conversas con ellos. O sea, con ellos, porque la mujer, al tener el plato de ceviche y devoraban, ella trataba de dar porque son sus hijos, ¿no? Le trataba de dar a todos en platitos pequeños para que puedan comer. Entonces, ella estaba más dedicada a atender a los chicos en ese instante. Y él le contesta, ¿no? ¿Para qué te voy a hablar si estás atendiéndolos a ellos de esa forma despectiva? Qué dolor, me fui mal, de verdad que tengo hasta ahorita esa imagen grabada en mi cabeza. Es una situación que viven muchos de nuestros niños y que muchos de las mujeres que terminan sus matrimonios por tener una vida cómoda, no muy difícil, pienso yo que muchas veces aceptan este tipo de compromiso. Entonces, es muy difícil. Espero que no se normalice en el país. Están, creo, peleando y debatiendo en el Congreso también estos temas. Espero que no se legalice porque no es por ser mala que no tengan el derecho, pueden tener su derecho, pero que no afecten a nuestros niños, ¿no? Que no los afecten emocionalmente. No sé si tienen alguna opinión al respecto. ¿Les parece, o quizás a ustedes, a alguna de ustedes les parece que sí, ¿no? Porque hay todo tipo de opinión. Por eso hay un grupo llamado LGTB que tampoco es malo, pero que cuida sus derechos, ¿no? Y quiere que respeten sus derechos, pero cuando ya están hablando, pienso yo desde mi punto de vista, cuando ya se trata el tema de la familia, de tener bebés, de criar a niños, ya es un poco difícil y complejo, ¿no? Y en la escuela he visto en este inicio de años, mamitas que vienen con sus niños y con sus parejas del mismo sexo, ¿no? En mujeres, en varones no lo he visto, en mujeres. Muy bien, continuamos. Entonces, ahora llegamos a los tipos de familia. Estas ustedes ya las conocen. Si he traído este PPT es para poder completar la idea de familia, de los tipos de familia que existen en nuestras escuelas. Esto lo conocen muy bien ustedes. Hay la familia nuclear, el núcleo de una sociedad compuesta solamente por papá e hijos. Hay la familia extensa, que casi ya es eh, casi ya está en mayor porcentaje en las escuelas, ¿no? Donde vive papá, mamá con el suegro, con la suegra, con los padres de la esposa, etc.
o en pisos distintos vive la tía, el tío y casi los domingos o sábados se juntan para compartir algo, ¿no? Es una familia muy numerosa. Cuando tú preguntas al niño con quiénes viven, quiénes son tu familia, te menciona todito, ta, 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 incluso al gatito. Hay la familia monoparental, compuesta tan solamente por un papá o una mamá y sus hijitos, ¿no? Soy, dicen, padre y madre de mis hijos. Soy. Y Día del Padre. Mis, ¿puedo venir? ¿Puedo ir yo? Pero señora, el papá. No, yo soy padre y madre. No, le digo. Usted es mujer, usted es mamá. No puede asumir el papá o el rol del género masculino. Usted es mamá, ¿no? La familia homoparental. Aquí está, pues miren, compuesta por dos padres varones o dos madres mujeres. Y esto también está yendo en aumento. No se ve muy seguido en varones, ¿no? Todavía guardan la compostura, se dice, pero más se observan entre mujeres. Y la familia compuesta son pareja que se juntan, pero teniendo hijos de otras parejas anteriores, ¿no? Y viven felices. ¿Quiénes son nuestros mejores ejemplos y modelos? Los famosos de la tele, ¿no? Son nuestros mejores referentes. Se separa, se juntan con la otra pareja famosa, pero se llevan con sus hijos, salen en el Facebook fotos con los hijos de la pareja anterior, y viven una vida feliz. Entonces, esos son los tipos de familia que hoy tenemos, pero también hay otros. Les traje otro cuadrito, ¿no? Las familias, a otros dicen familias biparentales, ¿no? Solamente mamá y papá. Las familias reconstituidas, mamá y papá, pero con hijos de diferentes parejas, también se les llama, se les dice por ese nombre, las familias adoptivas, ¿no? Papá y mamá que no pueden tener niños, pero adoptan otras criaturas. Y estas ya las hemos visto. Y miren esto que conseguí, que me gustó, es de la Universidad del Pacífico, un estudio realizado por la Universidad del Pacífico, donde nos habla que del 100% de familias en nuestro país, solamente el 21,8% es una familia tradicional, la que conocemos, papá, mamá e hijos. Solamente el 21,8% a nivel nacional está constituida por familias tradicionales en estos tiempos. Y el 78,2% son las familias diferentes que hemos visto, ¿no? Las familias distintas, esas familias, mamá sola con hijos, las monoparentales, familias unipersonales, solamente el papá, pero tiene los hijos fuera y vive solo, y cada fin de semana los trae para que estén con él, o al revés. Las parejas, hijos y otros parientes, un 11,7%, papá, mamá e hijos jóvenes, 9,4%, por residentes, el 6,6%, nido vacío, pareja con hijos que ya no viven en la misma casa, 6,3%, papá solo con hijos, 4,9%, pareja joven sin hijos, 3,7%. Incluso aquí están parejas del mismo sexo, el 0,1%, las familias reconstituidas de compromisos anteriores, 5,5%. Miren, todos estos tipos de familias distintas, diferentes a las tradicionales, es un gran grueso del 100%. Miren. Se está quedando atrás estas familias tradicionales. ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Qué está pasando con las familias? Marta. Profesora, bueno, aquí, como usted dijo, hay mucha influencia de los medios de comunicación, ¿no? La sociedad mm, también de los celulares, ¿no? Entonces, eso hace tanta información que no es, digamos, conversada en casa, ¿no? Entonces esa información llega a los niños, a los jóvenes de una manera, y cuando no hay quien explique, porque nadie creo que lee lo que usted nos ha dicho de la constitución, de la familia, entonces
la idea de familia va cambiando, ¿no? Y Mm. optan por modas, porque ven a otras amistades así, dicen, sí, así está bien, a ellos les va bien, a mí también, ¿no? Sin ponerse a pensar las consecuencias, o en este caso lo que puedan suceder, ¿no? Lo que sientan los niños, generalmente los niños más pequeños, aunque también los jóvenes, ¿no? Los adolescentes que están en una etapa decisiva, ¿qué pueden sentir? ¿Qué pueden pensar? ¿No? Hay un sentimiento, quizá, no sé si estoy equivocada, un poco egoísta de querer formar una familia. No importa si no es tradicional, el hecho es tener una familia, ¿no? Como usted dice, muchas veces por una cuestión económica, pero a veces es preferible, eh, como conversaba con una amiga, decirle, bueno, mejor tú sola con tus hijos, ¿no? ¿Para qué te vas a unir con una persona que tiene mal carácter, que en un momento puede hasta agredir a los niños, ¿no? Todas esas cosas hay que pensarlas. Eso sería todo, mis. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Martita. No sé si alguien más tiene alguna otra opinión. Muy bien. Entonces, estos son los distintos tipos de familias que vamos a ir encontrando a lo largo de nuestro servicio profesional. Eh, Va a ser muy triste cuando se tenga que enfrentar pues a aulas donde el 50% de nuestros niños sean de familias disfuncionales. Y tratar con estos niños significa que tienen caracteres irreverentes, conductas inadecuadas, comportamientos no propios para su edad, palabras no propias para su edad, porque están constantemente viendo violencia, ¿no? Escuchando violencia. ¿Cómo se les podría decir? Hábitos no correctos. Entonces, muchas situaciones difíciles con los que vienen estos niños a aula. ¿Y qué tenemos que hacer las maestras? Trabajar el tema de escuela de padres, ¿no? Lo único, porque quisiéramos cambiar sus hogares, pero es imposible. Meternos en sus problemas tampoco es posible, porque no somos servidoras sociales, no somos psicólogas, sino escuchar lo que nos corresponde como educadoras y dar las pautas para que mejoren como familia, como educadoras, no como psicólogas. No pretendamos escucharlos 1, 2, 3 horas y que lloren delante nuestro. Quizás botarán algunas lágrimas y seremos muy empáticas dando alguna palmadita en el hombro, ¿no? No se preocupe, que para todo hay solución. Mejoremos de esta manera. Entonces, esas son las familias con las que ustedes se van a enfrentar, ¿ya? Por ejemplo, el día de hoy, hoy día de hoy a las 6, yo quería quedarme con ella, pero la profesora de 5 años, por ejemplo, va a tener una reunión con sus padres porque justamente ese es el tema que va a tocar, familias disfuncionales, porque el 50% vienen de esos hogares. Entonces, estos niños están totalmente enajenados con el tema de las normas de convivencia. La misa está que sufre. Entonces, el día de hoy va a tener una reunión. Entonces, esa es la realidad a la que nos vamos a ir enfrentando en algunos años. Entonces, vamos a llegar al término o al concepto de qué es familia actualmente, cómo se ve este tema de familia. Dice, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, podríamos definir a la familia como el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo organizadas en roles fijos como madre, padre, hermanos. Mire, ya no dice es la cédula importante de la sociedad, donde está formado por papá, mamá e hijos, ¿no? Ese es el concepto que le dábamos antes, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos en la primaria y secundaria? Decíamos, es la cédula vital de la sociedad, donde está formada por papá, mamá e hijos. Pero ahora no, es el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles como padre. No importa, dice personas, o sea, puede ser mujer, mujer, hombre, hombre, pero uno de ellos asume un rol distinto. Entonces, asume los roles como padre, madre, hermanos, etcétera, abuelos, tíos, tías, con vínculos consanguíneos o no. O sea, ya no hay ese término antiguo, ¿no? Papá, mamá con vínculos consanguíneos, ya no. No pueden tener los mismos vínculos consanguíneos
porque el papá viene con un hijo de la pareja anterior, la mamá con el hijo con la pareja anterior y se juntan. ¿Y qué riesgo se corre cuando son casi de la misma edad? Que se enamoren los niños, que hagan una familia luego. ¿Por qué no tienen, no tienen rasgos de consanguinidad? Con un modo de existencia económica y social comunes, con sentimientos afectivos que los unan y los aglutinan. Qué bonito, ¿no? O sea, todos, lo que fuese, como fuese, en qué género, tienen el mismo fin, tienen sentimientos, están unidos por un sentimiento afectivo, como dice aquí, ¿no? Que los llena, que los cubre totalmente. Realmente las familias y sus formas de organizarse han sufrido cambios muy grandes durante toda la historia, en especial en estos últimos 40 años los cambios han sido vertiginosos, más que en el transcurso de los últimos 20 siglos. ¿Lo puedes creer? Definitivamente todo ha pasado muy rápido. Tú retrocedes el tiempo y cierras tus ojitos y ves tu familia, cómo era, qué decía papá y mamá, qué te hablaban, qué te aconsejaban, cómo jugabas, cómo compartías con ellos, cuáles eran los objetivos en común. Y abres tus ojitos ahora en la actualidad que tú ya has hecho tu familia, o quizás eres soltera, pero estás viendo la familia de tus hermanos, quizás ya eres casada con muchos años de experiencia en el matrimonio, abres tus ojos y ves la realidad, son cosas ya distintas, ¿no? Antes papá se sentaba en el centro de la mesa, mamá al otro extremo, los hijos en silencio a la hora de comer y luego conversaban o se reían o mamá traía algo preparado en la mesa y compartíamos. Pero hoy en día las familias hasta sus costumbres han ido variando, ¿no? Ya no hablan mucho, a la hora de comer prenden la tele y que ven las noticias y van comiendo con el muerto, con la sangre, con la pelea, con los problemas y cada uno termina primero, último y ya se paran y se van de frente a sus celulares. Entonces, las familias han cambiado en muchos aspectos, ¿verdad? ¿Qué les pareció aquí? Entonces, ¿cuál es la función de la familia? Podríamos decir que depende en gran medida de una serie de necesidades que nosotros como humanos buscamos suplir, ¿no? La necesidad de tener cosas para satisfacer nuestra calidad de vida, necesidad de relación no solamente con la pareja, sino también con nuestro entorno social, necesidad de ser, de una identidad, necesidad de ser, no solamente de una identidad, sino de ser un profesional, de lograr un objetivo profesional, ¿no? En cada miembro de la familia. Entonces, aquí vamos a dejar, chicas, el tema de hoy. Espero que tanto para mí como para ustedes, todas aprendemos día a día, haya sido un tema muy importante para poder reflexionar respecto a los tipos de familia que hoy tenemos en nuestro país y por ende en nuestras escuelas como educadoras. Un gusto, tengo clases en unos minutos con el otro salón. Discúlpeme la tardanza de esos 12 minutos o 13 minutos que he llegado. De verdad no fue mi intención. Y el tráfico estuvo terrible, no pensé. Y no nos olvidemos de esta pequeña oración para nuestras familias, ¿no? Para cada una de sus familias. Un gusto, chicas, cuídense, nos vemos la próxima semana. Y Mariluz era o Rocío, ¿quién era me han pedido el nombre completo de la delegada. Y yo sé, Rocío, profesora. Rocío, ¿me podrías escribir, Rocío, a mi personal, Rocío? Me han pedido tu teléfono y me han pedido tus nombres y apellidos completos. No sé si eres también delegada en otros cursos. Y Eh, sí, le voy a dar mi nombre porque soy delegada de este curso. por eso. Pero en otros cursos, Rosy. Solamente tenemos el de investigación, Miss, pero todavía no, el profesor no ha pedido Ah, delegada ni ya. nada. Ah, Y ya, para eso está Mariluz también. eso me han pedido entonces. Ya, por favor, escríbeme a mi celular, mi WhatsApp, por favor, mi Rocío. Ok, Miss, enseguida le ¿Ya? escribe. Muy bien, cuídense, un gusto, un placer, bendiciones y bonito fin de Igualmente, semana. profesor. Nos vemos, Bendiciones, Gracias, cuídense. muchas, profesora. A mis buenas tardes, ustedes, un bendiciones. abrazote a la distancia, cuídense.